nosotros hablamos de conocimiento, ¿no es cierto? Pero también el deseo de experimentar, es decir, de saber, de los saberes. Ante todo te quería decir que yo a los 7 años ya andaba recorriendo el Golfo San Matías. Claro, yo de chico ya pensaba en querer seguir los rastros y encontrar algo del pasado de San Antonio Este. Con respeto, lo empecé a buscar con los aborígenes de los tehuelches, que estaban en la zona nuestra. Ahí encontré muchas cosas que tengo guardadas en mi museo, que las puedo después ver, ¿no? Que he encontrado. En mi primer viaje que hice al Golfo, a la costa de San Antonio Este, la hice con Domingo Díaz. En aquellos años todavía no había ruta al puerto de San Antonio Este. Oh. Así que llegábamos, él tenía un camioncito, dábamos la vuelta por la caminera, cruzábamos un guardaganado, cruzábamos la vía del ferrocarril que va de Viedma a Bariloche y zigzagueábamos por un cangrejal a cielo abierto y después, recorriendo un montecito, llegábamos a la ría, que está allá donde estaba Genaro Ullúa. Esa ría, ahí está el campo de Cángel. Esa ría le llaman La Escondida. Claro, con respecto a eso, justamente, a mí siempre me gustó y tuve experiencia con los arqueólogos que pasaron muchos por acá, ¿viste? Estuvo esta arqueóloga, pero yo trabajé mucho con la arqueóloga Julieta Otero del CONICET de Madrid, porque había encontrado hace muchos años restos óseos que se trató de una india y que tenía más de 800 años. En aquel caso, en aquellos años estaba Casamiquela todavía, y Casamiquela lo mandó parte de los restos a La Plata para pasar por radiocarbono 14 para conocer los años. Y se trataba de 800 años que tenía esta aborigen, ¿viste? Y bueno, yo lo que más quería era conocer, encontrar cosas que hoy o mañana quedaran un presente para mi pueblo y también que sirviera para un futuro. Siempre pensaba eso, ¿viste? Dice que la historia hace pueblo. Y yo de chiquito comencé así, pensando, ¿viste? También, te digo más, ahí cuando recorrí de mucho tiempo la parte de la costa del Golfo San Matías, también conocí el reloj de sol que había, que era como un disco redondo, una plataforma, y en el medio tenía como una pirámide que, de acuerdo cuando daba el sol, la sombra reflejaba, iba marcando la hora, pero yo lo que no me acuerdo bien si tenía números romanos o qué era alrededor del círculo del... Claro, había como que estaba deletreado cada punta o vértice. Bueno, claro. Obviamente que ese después llegó al museo, el reloj solar que le decíamos, o calendario solar. Calendario solar, bueno, sí, es el nombre que calendario solar, que supo estar en esa etapa en el puerto del Este. Sí. Yo, ahora que ya tengo muchos años, muchas veces me pregunto, y me digo, ¿por qué no fui arqueólogo? Porque me gustó de alma esto, ¿viste? Y me gustaba explorar, conocer, saber, ya te digo, sacar a relucir lo que estaba enterrado, y sacarlo a flor de tierra, pero porque con el tiempo también comprobé que las cosas que salían a flor de tierra se perdían, se rompían, ¿viste? Se rompían, bueno, porque debido a que llevaban los 4x4 a probar en los médanos, motos que andaban, muchas cosas que estaban a flor de tierra, prácticamente, bueno, al pasar la cubierta por arriba se rompían. Y yo conocí la parte todo del Golfo San Matías, recorrí, mirá, el fuerte argentino, conocí la caleta de los Loros, Bahía Crip. Con el tiempo,
el campo acá cerca del Chileno Díaz, más allá, donde terminan los alcantilados, está del campo de Estábiles, que ahí habían picaderos grandes también, ¿viste? Estábiles pertenece a Viedma, pero tiene campo ahí. Bueno, pero con los años, yo te hablo de aquellos años que no había ruta acá, ¿eh? Nosotros entrábamos por acá atrás, como te comentaba, por un guardaganado, cruzábamos la vía que pasaba del Viedma a Bariloche y orillando un cangrejal, después si salíamos por un montecito y llegábamos a la ría, que era de Cángela, es una entrada de agua que hay ahí, esa parte le llaman La Escondida, y ahí supo vivir Ullúa, tenía la casa ahí. Después con los años pasó para el otro lado, o sea, frente al mar, ya, viste, del otro lado. Sí, yo lo hacía, todas las cosas las hacía de alma. Sabés la que me apoyaba mucho, mi esposa, Paca Galindo. Era Francisca Galindo. Claro, nosotros, querida Paca, de acá del barrio, sí. Que ella fue maestra y directora de la Escuela 179. No. Lamentablemente, ahora, hace 2 años que falleció. Van a ser ahora dentro de poquito 2 años. Así que te imaginas, me quedé solo. Bueno, solo, tengo los hijos, pero trabajan en Viedma. Vienen al fin de semana una escapadita y se van. Pero 52 años de casado. 52 años, sí. Así que toda una vida. Y ella me apoyaba en todo. Yo cuando escribí el libro El alma del Tehuelche, lo escribí porque ella me daba fuerza para que yo lo terminara. Porque yo, a medida de que yo comencé de chico, venía y anotaba en un libro las cosas que encontraba, en qué lugar, cómo las encontré, todo, hacía un detalle de todo. Después que tuve esa recopilación de todo, claro, había que ordenarlo, bueno, y ella me dice, no te des por vencido, dice. Así que ella fue la que me impulsó para que yo pudiera hacer... Culminaba con el libro, claro, que ahí están todas las vivencias Claro, exacto. Y después pasó que vino acá un día esta chica de... Estuvimos juntos, Sandra Zaituna, que estuvimos juntos con la fundación. Vos estuviste también. Claro. Que vino Adrián Giachino, el presidente de la Fundación Azara. ¿Te acordás vos? Bueno, que así fue como me hizo sin fines de lucro el libro y tuve que pedirle después otra parte más, otra cantidad de libros porque no me alcanzó, me pedían todo de la zona sur y todo, bueno, le agradecí, viste, y ya te digo, yo lo hacía con amor las cosas, viste. Mira, pasó así, en ese momento mi señora me llama y me dice, Juan Carlos, anda al teléfono fijo que te quiere hablar el gobernador de Río Negro. Yo, claro, me empecé a reír porque digo, el gobernador, a mí, ¿quién soy yo para que me llame el gobernador? Me empecé a reír, no, dice, anda Juan Carlos que te está esperando en el teléfono, dice, bueno, voy, pero pensando que era algún amigo, algún pariente de muchos años que yo no veía. Cuando voy, efectivamente, se presentó el gobernador y me dice, Picia, una vez que se presentó, yo mañana, dice, tengo una reunión en la Cámara de Comercio de San Antonio. A eso de las 10, una vez que termine la reunión, yo lo voy a llamar porque quiero conocer su museo y que me entregue un libro que hizo usted, El alma del Tehuelche. Sí, le agradecí, bueno, lo espero, señor gobernador, ¿viste? Así que al otro día, efectivamente, eran las 10 y algo, me llama. Y se presentó acá en casa, vino con Casadei, el intendente municipal. Así que vinieron con 4 coches, yo pensé que iban a bajar todos. No, bajó él nomás y el intendente, ¿viste? Bueno, lo esperé afuera, entramos, le presenté a mi señora, pobre, ella estaba en silla de ruedas, ya
hablaron un rato también de la enfermedad que tuvo, que era una enfermedad incurable, bueno, y bueno, y de ahí pasé al museo y lo primero que hizo, sacar la máquina, no sé si era no máquina fotográfica, como el celular, Claro. y le dice a Casadei, sacar una foto. Y ahí está la foto con el libro que le entregué y todo, ¿viste? Incluso te digo más, ese día mi señora pobre había hecho una torta de 80 golpes. No. Así que le dio y se llevó un pedazo de torta de 80 golpes. Más contento. Que fue discípulo de Adolfo Fragoso, ¿no es cierto? Exacto. Cuando recién entramos nos obligaban a aprender el telégrafo. Y acá tengo el alfabeto Morse. En 3 meses, más o menos, ya sabíamos trabajar con el telégrafo. Acá está, por ejemplo, la A, punto raya, la B raya 3 puntos. Te muestro el telégrafo. El punto es así y la raya es sostenido. Pero eso, y aparte nos enseñaban a practicar por la muñeca para que uno agarrara velocidad para poder trabajar. Y después te digo más, incluso cuando se mandaba un telegrama o algo a alguna estación, va todo por medio de código, no se usaba la palabra entera. El ferrocarril tenía su libro con su código que vos con poquitas palabras sabías. Era una abreviatura de la palabra. Claro, exacto, todo lo que decía, ¿viste? ¿Y cómo era eso? Porque me explicaste, bueno, a ver. Este aparato lleva un rollo de papel acá que se preparaba antes de dejar la jefatura sin gente. Se pasaba todo el papel acá por un rodillo, hay un tintero que va a la tinta, tiene una aguja ahí, y cuando el jefe de estación transmitía, trabajaba el aparato, se le daba cuerda, estaba con una cuerda, ¿ves que tiene acá para darle cuerda? Entonces eso funcionaba, iba marcando las rayas y los puntos. Cuando vos venías a la mañana, abría eso y estaba todo el rollo acá, enrollado lo que habían escrito, que habían mandado acá. Entonces se cortaba pedacito por pedacito y se pegaba en el telegrama. Incluso también los militares mandaban por medio de telégrafo información, datos. Exacto, información. Pero solamente ellos la sabían, porque los códigos de ellos no los sabíamos nosotros, ¿viste? No era el código de ferroviario. Esto lo que tenía que era una información en segundos. De Córdoba capaz que transmitían a Buenos Aires, de Buenos Aires a Bahía, de Bahía a San Antonio, y de San Antonio ya te estaban transmitiendo para el sur. Era rápido el telégrafo, muy rápido. Después con los años, bueno, vino la radio también, teníamos la radio, teníamos una Motorola para poder hablar a la línea, ¿viste? Bueno, y es el receptor. Receptor se llama cuando vos escuchabas, se voy a hacer escuchar. Cuando tiene corriente Como un timbrado. Sí. Bueno, claro. La llamada a San Antonio, a ver si la puedo hacer PA. No, mejor acá. Y acá, a ver. PA es la llamada a San Antonio. Lo que pasa es que yo ya tengo... Sí, pero te estoy pidiendo... Ya me cuesta, ¿no? ¿Y sabés quiénes eran buenos telegrafistas en la estación? El Toto Fernández y Coco Fernández. Y supo estar también Don González. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, el apellido era González. Eran buenos telegrafistas. Vos sabés lo que es pilas de telegrama así del día, recibirlo de Bahía y volverlo después a retransmitir a la zona sur, o recibir de la zona sur y retransmitir para Buenos Aires. Retransmitían a Bahía y Bahía para Buenos Aires, ¿viste? Se hacía todo eso.